Hola, sean bienvenidos a la clase número 16 de este maravilloso curso de cálculo integral, curso en el cual vamos a introducir el método de sustitución en el momento de querer integrar una función. Para ello queremos trabajar con estos 4 problemas, estas 4 integrales, y obviamente ya nos sugieren una sustitución, ¿no? En este caso nos sugieren que hagamos la sustitución que nos están diciendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verificar cada uno de estos problemas y bueno, vamos a verificarlo más adelante. Para ello tenemos que calcular, o bueno, en este caso, primeramente tenemos que definir un teorema, el teorema del cambio de variable para integrales indefinidas. En este caso, ¿qué nos dice? Que dada una función g de x diferenciable cuyo rango es un intervalo y, ya sabemos que un intervalo es de la forma a, b, y sea f una función continua en ese mismo intervalo, si nuestra función f mayúscula es una antiderivada de f en ese intervalo, entonces haciendo la sustitución formal u igual a g de x y calculando su derivada o su diferencial, que en este caso es el diferencial de u, que es simplemente la derivada de g diferencial de x, se va a satisfacer que la integral de nuestra función f, que está evaluada en una función g multiplicado por su derivada de esa función g diferencial de x, no es nada más y nada menos que la integral de la función f evaluada en u, porque hicimos ese cambio de variable, y obviamente en este caso quién es g de x, en este caso quién es g' de x, pues es simplemente du, ¿no? Que básicamente es por ello que nosotros estamos considerando esta parte de aquí, pero en este caso ya sabemos que f mayúscula es la antiderivada de f. Por lo tanto, en este caso, esta integral es nada más y nada menos que esa derivada, esa antiderivada, que es f mayúscula evaluada en u, más una constante de integración, que básicamente es f evaluado en nuestra función g de x, regresando el cambio de variable que nosotros hemos calculado, ¿no? Entonces, bien, eso es lo que nos dice el teorema de cambio de variable, donde este método es la manifestación directa y operacional de la regla de la cadena en el cálculo diferencial, obviamente leída en el sentido inverso desde la perspectiva de la acumulación integral. Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nos piden calcular la integral de x al cubo multiplicado por 2 más x a la 4 elevado a la quinta potencia diferencial de x. En este caso ya nos están sugiriendo una sustitución, u igual a 2 más x a la cuarta. En este caso esta es nuestra nueva función g de x, que es lo que nos dice el teorema. Entonces, bien, calculamos el diferencial de u. En este caso sería calcular la derivada de u con respecto a x, que en este caso es simplemente derivar esta expresión de aquí, que sería 4x al cubo, ¿no? Eso ya lo sabemos derivar, y en este caso simplemente vamos a despejar el diferencial de u. En este caso, yo como matemático no te puedo decir que vamos a verlo como fracción, ya que no estamos considerando una fracción de diferenciales, ¿no? Ya que eso no es correcto, pero ya que no nos queremos poner tan explícitos en un primer curso de cálculo integral, vamos a verlo de esta manera. Entonces, bien, ya tenemos quién es el diferencial de u, ya sabemos quién es u. De esta manera nosotros podemos despejar el término presente en la integral, que básicamente es x al cubo diferencial de x, que es simplemente el diferencial de u todo dividido sobre 4. ¿Están de acuerdo? Porque en este caso lo que queríamos hacer es quedarnos simplemente con x al cubo de x, porque ese x al cubo ya lo tenemos aquí en nuestra primera integral de x. Lo que queremos hacer es simplemente despejarlo para que nos sea de utilidad, y cuando nosotros tengamos en cuenta que es x al cubo diferencial de x, simplemente poner diferencial de u todo dividido sobre 4, porque al final de cuentas esta parte de aquí de la integral ya es u, y u está elevado a la quinta potencia, de tal manera que todo esto, esta analogía que nosotros estamos haciendo, la podemos ver de esta manera, ¿no? Que es la integral de 2 más x a la cuarta potencia multiplicado por x al cubo de x, donde, si se dan cuenta, hicimos un agrupamiento estratégico para que se dé, o para que se vea mucho mejor cuando nosotros estamos considerando esta integral y esta sustitución. Y entonces, bien, en este caso ya sabemos que toda esta parte de aquí es u elevado a la quinta potencia, y x al cubo diferencial de x ya sabemos que es du todo dividido sobre 4. Obviamente esto es un cuarto, es una constante, sale de la integral de u a la quinta diferencial de u ya la sabemos calcular. Esto es exactamente, por la regla de la potencia, un cuarto de u a la sexta sobre 6 más nuestra constante de integración, ¿no? Entonces, bien, en este
este caso vamos a multiplicar los denominadores, que es 6 por 4, 24, y nos queda simplemente como u elevado a la sexta potencia sobre 24 más c, pero hay que acordarnos que u es 2 más x a la cuarta potencia. Siempre hay que regresar esa sustitución a nuestra función, de tal manera que nos va a quedar como resultado pues simplemente 2 más x a la 4 sobre 24 más c. En ese caso pues eso ustedes ya lo pueden hacer. Obviamente yo se los comento para que no cometan el error de dejarlo en términos de u, porque nosotros comenzamos con una función que depende de x y tenemos que llegar a una función que también dependa de x, no que dependa de u. Entonces bien, una vez que ustedes ya entendieron eso y no cometieron ese error, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Nos piden calcular la integral de x al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de x al cubo más 1 diferencial de x. Para esto nos piden utilizar la sustitución u igual a x al cubo más 1. Entonces bien, en esta manera nosotros vamos a calcular la derivada de u con respecto a x, que es básicamente el diferencial de u, que obviamente es la derivada de esta expresión con respecto a x. Ya sabemos que esto es nada más y nada menos que 3x al cuadrado de x. Nos damos cuenta que aquí tenemos el x al cuadrado y tenemos el de x. Lo único que nos estorba es ese 3. Por lo tanto podemos simplificar esa expresión como x al cuadrado diferencial de x igual al diferencial de u sobre 3. Y de esta manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar nuestra integral en estos términos de manera estratégica para poder aplicar nuestra sustitución. En este caso, ¿quién es la raíz cuadrada de x al cubo más 1? Es simplemente la raíz cuadrada de u. ¿Y quién es x al cuadrado diferencial de x? Por lo que hicimos en esta parte de aquí es du sobre 3. Entonces bien, haciendo las cuentas, esto es 1/3 de la integral de u elevado a la 1/2 diferencial de u. Nosotros aquí podemos aplicar la regla de la potencia, que nosotros ya la conocemos más que de sobra. En este caso pues son reglas de integración básicas, muy sencillas, de tal manera que esto nos da como resultado 1/3 de u elevado a la 3/2 sobre 3/2. Hacemos un poco más de álgebra y llegamos al resultado de 2/9 de u elevado a la 3/2 más nuestra constante c. Entonces bien, aquí retornando a la variable real que es x, nosotros sabemos que u es x al cubo más 1. Entonces simplemente donde veamos u colocamos x al cubo más 1 y obviamente dejamos la constante de integración, y este sería el resultado correcto de esta integral que nos pedían calcular. Entonces bueno, vamos a pasar con otro cálculo de integral. En este caso tenemos la integral del coseno al cubo de teta, seno de teta, diferencial de teta. En este caso nos dan una sustitución de que u sea igual al coseno de teta. De esta manera nosotros calculamos el diferencial de u. ¿Quién es la derivada con respecto a teta del coseno de teta? Pues sí, en efecto es menos seno de teta diferencial de teta. En este caso ya sabemos que aquí tenemos el seno de teta en nuestra primera integral. Por lo tanto solamente nos estorba el signo menos, de tal manera que esta expresión la podemos escribir como el seno de teta igual a menos diferencial de u, ¿no? Entonces bien, de esta manera sustituimos estas expresiones que hemos calculado y escribimos nuestra integral de manera estratégica, de que sea más fácil de visualizar los cambios que nosotros estamos efectuando. Entonces bien, en este caso coseno de teta al cubo es nada más y nada menos que u elevado al cubo, ¿no? Porque básicamente u es igual al coseno de teta, que fue la sustitución que nos sugirió el enunciado, ¿no? Entonces bien, ¿quién es el seno de teta? Pues en efecto es simplemente menos el diferencial de u. Haciendo estas cuentas nos queda como menos la integral de u al cubo diferencial de u. Entonces bien, en este caso, bueno, aquí nos vinimos un poco hasta abajo. Perdonen, vamos a regresarnos, aquí estamos, ¿no? Entonces bien, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta parte de aquí? Lo que estamos haciendo en esta parte de aquí es simplemente utilizar la regla de integración de la potencia, de tal manera que nos va a quedar simplemente como menos 1/4 de u a la cuarta potencia más c. En este caso, como ya sabemos, nuestro resultado no puede quedar en términos de u. En este caso los estoy dejando en términos de u a propósito, para que ustedes tengan esa espinita de por qué si empecé con teta me quedo ahora con u. Pues no, eso no es correcto. Ahora cuando tengan ustedes u, ponen el coseno de teta y eso es todo, ¿no? En este caso nuestra variable inicial no era x sino teta, pero de igual manera como comenzamos con teta tenemos que llegar a teta. Entonces esto sería menos 1/4 del coseno a la cuarta de teta más nuestra constante de integración. Entonces bueno, vamos a pasar con el último ejercicio.
nos piden calcular la integral de la secante al cuadrado, cuyo argumento es 1 sobre x diferencial de x dividido sobre x al cuadrado. Nos piden ocupar la sustitución de u igual a 1 sobre x, de tal manera que en este caso debemos de tener en cuenta que u lo podemos ver representado como x elevado a la menos 1, que es básicamente 1 sobre x, eso no me lo dejarán negar. Entonces bien, en este caso calculamos el diferencial de u, que es nada más y nada menos ocupando la regla de la derivada de una potencia, que es menos 1 multiplicado por x elevado a la menos 2 diferencial de x. Haciendo el álgebra correspondiente en esta parte de aquí, nos damos cuenta que aquí ya tenemos el 1 sobre x al cuadrado. En este caso es esta expresión de aquí. Lo único que nos estorba es el signo negativo, ¿están de acuerdo? De tal manera que diferencial de x sobre x al cuadrado es nada más y nada menos que menos el diferencial de u. Por ello hay que tener muy en cuenta en nuestro caso quiénes está qué función o qué parte de la función en nuestra integral original se encuentra en el diferencial de u para poder despejarlo y que nos haga bien efectuado nuestro cambio de variable, ¿no? Entonces bien, en este caso vamos a insertar las componentes que nosotros ya hemos calculado en nuestra integral, obviamente separándola de manera estratégica de que se vea más claro lo que estamos haciendo. Ya sabemos que nuestra sustitución es igual a u igual a 1 sobre x, de tal manera que esta integral que estoy seleccionando en este momento es exactamente lo mismo que la integral de la secante al cuadrada de u multiplicado por menos el diferencial de u, porque hicimos el diferencial de u, que hicimos todo este procedimiento y despejamos simplemente diferencial de x sobre x al cuadrado, donde nos va a quedar simplemente como menos la integral de la secante al cuadrado de u diferencial de u. Y obviamente en este caso ya sabemos que recordando las derivadas fundamentales y que la derivada con respecto a u de la tangente de u es igual a la secante al cuadrado de u, por ende, este resultado que nosotros estamos considerando aquí, integrando de ambos lados con respecto a u, la diferencial de u va a desaparecer. En este caso nos va a quedar la misma integral que estamos considerando aquí. Y obviamente es necesario que ustedes se sepan de memoria que la integral de la secante al cuadrado de u es la tangente de u, pero se va viendo afectada por ese signo negativo que está ahí. Y obviamente no tenemos que olvidar quién es nuestra constante de integración. En este caso no olviden que este no es el resultado correcto, tenemos que regresar a nuestra variable, en este caso donde u es igual a 1 sobre x, por lo tanto el resultado correcto es menos la tangente de 1 sobre x más nuestra constante de integración. Entonces bien, el rol del diferencial más que nada es que el error más común al indicar el método es cambiar la variable interna sin balancear explícitamente el diferencial de x, ¿no? Donde básicamente toda sustitución exige una transformación mutua de la base geométrica del ancho de la malla, ¿no? Entonces bien, para ello tenemos que encontrar y determinar obviamente cada uno de estos métodos de integración, el método de la potencia, recordar algunas integrales que nos van a ayudar mucho más adelante, y obviamente pues la sustitución transforma un laberinto algebraico en una línea recta algebraica. Y pues bueno, con eso termina la primera clase de la sustitución en una integral. Entonces bien, nos vemos en la siguiente.